Por favor, comenzamos. Está en pausa, función de compartir la pantalla está en pausa. A ver, ¿cómo que está en pausa? Ya, a ver de nuevo. Me salía que mi función de compartir pantalla estaba en pausa. Ya, a ver. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Se ve la pantalla, no, chicos? Listo. Ya, muy bien. La epistemología. Bueno, jovencitos, la epistemología es una rama de la filosofía que va a problematizar acerca de el conocimiento científico. A ver, diferenciemos, ¿ya? La nociología estudia el conocimiento en general. En cambio, la epistemología va a estudiar el conocimiento científico, es decir, la ciencia. ¿De acuerdo? De tal manera que la epistemología se va a hacer preguntas como estas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la ciencia, por ejemplo? ¿Ya? Es un conjunto de conocimientos, ¿no? Obtenidos metódicamente, organizados, o sea, sistematizados, que pueden ser comprobables o verificables, etcétera. ¿Ya? Entonces va a definir eso, ¿qué es ciencia? ¿Ya? ¿Cuál es el criterio para distinguir la ciencia de la pseudociencia, por ejemplo? ¿No? Te cuento que durante mucho tiempo hubieron autores que sostenían que la psicología, por ejemplo, era una pseudociencia, ¿no? ¿Y en qué basaban tal afirmación? En que el objeto de estudio de la psicología no es algo material, ¿no? La mente humana o la conciencia no es algo que se pueda verificar o comprobar, decían, ¿no? Bueno, los psicólogos decían no directamente, claro, no puedes observar directamente, pero sí puedes observar sus manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, la conducta. Es más, conductas inteligentes dan fe de que existe una inteligencia, pues, ¿no es cierto? Claro, hay un procesamiento previo. Y así, bueno, ese ha sido el debate, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos que esta teoría es científica? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que una teoría es científica? ¿No es cierto? ¿Qué características debe tener? ¿No? Por ejemplo, tiene que haber partido de una metodología, ¿no es cierto? Es decir, un conjunto de procedimientos o pasos, ¿ya? Para la obtención de esa información, ¿ya? O sea, no es que tú tienes la información a la ya va o como sea, no, 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 hay una metodología, hay una sistematización y sobre todo tiene que poder ser, dicen algunos verificable, otros dicen falseable, de eso vamos a hablar el día de hoy justamente, ¿ya? ¿La ciencia es capaz de reflejar los objetos fielmente o solamente es una representación aproximada? Es otra pregunta que se va a hacer la epistemología, ¿ya? La ciencia es solo un medio para solucionar problemas, ¿de acuerdo? ¿Ya? O busca la verdad, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, algunos dicen que la ciencia tiene como fin alcanzar la verdad. En cambio, un utilitarista, un pragmático diría que no, que el fin de la ciencia es solucionar problemas, ¿ya? De tal manera que si dos propuestas, ya ambas solucionan problemas, ambas están bien. ¿Para qué vas a discutir sobre cuál es verdad? Basta que ambas solucionen problemas, utilízalas ambas. Ambas son válidas, diría el pragmatismo, por ejemplo, ¿ya? La ciencia lo puede explicar todo, ¿ya? O sea, ¿cuáles son los alcances de la ciencia? Pues hay algunos que creen que hay cosas que la ciencia no puede explicar, por ejemplo, los sentimientos, los valores, ¿no? ¿Ya? O algunos temas filosóficos, por ejemplo, el origen de todo lo existente, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces esta es la epistemología y esas son las preguntas que se va a proponer, ¿ya? Entonces, a ver, la epistemología es una disciplina filosófica o rama de la filosofía que estudia todo lo concerniente a la ciencia, ¿ya? Se va a preguntar qué es la ciencia, cuáles son los tipos de ciencia que hay, cuáles son los alcances de la ciencia, etcétera, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Vamos a definir primero, chicos, qué es la comunidad científica, ¿ya? Porque al final y al cabo, la ciencia es una actividad realizada por seres humanos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los seres humanos que realizan o hacen ciencia son llamados comunidad científica, ¿de acuerdo? Entonces, la comunidad científica se entiende como cada conjunto de científicos que tiene intereses de investigación comunes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos los que investigan, ¿ya? Temas de la biología, ¿ya? Pertenecen a la comunidad científica de la biología. Los que realizan investigaciones en la física corresponden a la comunidad científica de la física, ¿ya? Esa es una forma de entenderla.
O también otra forma de entender la comunidad científica es simple y llanamente el conjunto de científicos que hay en el mundo, todos, todos, biólogos, físicos, matemáticos, psicólogos, todo aquel humano que realiza investigación, ¿ya? Corresponde, pues, parte de la comunidad científica, ¿ya? Esta comunidad científica es la que, por ejemplo, establece ciertas reglas, normas, incluso muchas veces decide paradigmas en la investigación, ¿ya? Por eso es importante entender eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, es la comunidad científica la que decide qué método es el más adecuado, o qué métodos, en todo caso, ¿no? Porque tal vez si hay más de uno, ¿no es cierto? Como vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la comunidad científica, ¿ya? Cumple las siguientes funciones, ¿ya? No te olvides, la comunidad científica es aquella que realiza investigación científica, pues, ¿ya? Entonces, la comunidad científica, en algunos textos aparece la ciencia, dicen, ¿no? Cumple las siguientes funciones: describir, explicar, predecir y aplicar, ¿ya? ¿Qué cosa es describir en primer lugar? Bueno, describir es básicamente señalar las características de un objeto o de un fenómeno. ¿Ya? Eso es describir, ¿ya? Observar y señalar las características, ¿de acuerdo? De un fenómeno. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, la comunidad científica de psicólogos, por ejemplo, ¿ya? Describe un fenómeno. Por ejemplo, a ver, ¿ya? Las pandillas, ¿ya? Las pandillas, ¿ya? Va a describir a las pandillas, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, a ver, ¿qué es una pandilla? Describe cómo describe, solamente describe. Observa y señala características, ¿ya? Es un grupo de adolescentes, generalmente. Las pandillas están conformadas por adolescentes, generalmente, ¿no? Muy pocos niños, muy pocos adultos. Generalmente son adolescentes, ¿cierto? En su mayoría. Listo. Es una característica. Otra característica, bueno, la mayoría provienen de las clases sociales más deprimidas, ¿no? De bajos recursos económicos, ya, esa es otra característica, ¿no? ¿Verdad, no? Muy pocas pandillas pitucas hay, ¿no? ¿Conoces alguna pandilla pituca? No, 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 ya, listo. ¿Qué más? Provienen de hogares disfuncionales, ya, también, sí, la mayoría proviene de hogares disfuncionales. ¿Qué más? Suele haber un líder o un grupo de líderes, ¿no? Luego están los más cercanos a estos líderes, ¿no es cierto? Y luego está la gran mayoría que es la periferia, nomás, ¿no? Gente que a veces está o a veces no está. Listo, ¿ves? Sigo describiendo, ¿no? ¿Ya? Describir entonces implica responder a preguntas como estas. ¿Qué es una pandilla? ¿Cómo es una pandilla? ¿Dónde o cuándo ocurre? ¿Ves? Estoy describiendo nada más. ¿Ya? Explicar, en cambio, explicar es más complejo ya. Explicar es establecer las causas o razones de ocurrencia de un fenómeno, ¿ya? Entonces, explicar responde a la pregunta del por qué ocurre, cuál es la causa, a qué se debe este fenómeno, ¿ya? Eso ya es explicar. Como tú ves, es más complejo, ¿ya? A ver, chicos, ¿cuáles serían las causas por las cuales existen las pandillas? A ver. ¿Qué ocasiona? ¿Qué genera? ¿Cuál es la causa de la aparición de pandillas? Eso es explicar, ¿ves? Es más complicado ya. Entonces ustedes estarán pensando, profesor, bueno, una causa es, por ejemplo, este, el abandono moral en el que se encuentran, ¿no? Los papás trabajando todo el día, ¿no es cierto? Y los chicos crecen solos prácticamente. Eso puede ser una causa, ¿no? La falta de unidad familiar, la falta de comunicación o el abandono moral, pues, ¿no? Otro es también el tema económico, ¿no es cierto? Ya, mucho tiempo libre, ¿ya? Sin saber qué hacer, ¿no? Porque vamos, a otros chicos, sus padres les organizan el tiempo, no tienen tiempo libre. En tu tiempo libre, entre comillas, los ponen a estudiar música, teatro, les ponen profesores particulares para que mejoren en algunos cursos, los llevan a cursos de natación, dibujo, pintura, o los llevan de viaje, ¿no es cierto? O sea, siempre está organizada su vida, ¿no? Pero gente de bajos recursos no tiene esa organización, ¿no? Entonces, tienen el tiempo libre y no hay nada organizado para ellos, entonces en la calle se la buscan. ¿Y qué cosa van a encontrar ahí? Y antes es otra forma, es otra causa de repente, ¿no? No hay una organización del tiempo, ¿ya? De estos muchachos, por ejemplo, ¿no? Que es parte de lo anterior, parte del abandono familiar y moral en el que se encuentra, ¿no?
Ahora, todo esto también se debe a lo económico, porque también hay que tener dinero pues, para ponerte en un curso de natación, llevarte de viaje, etcétera. O hay que tener dinero también para tener tiempo libre y dedicarse a los hijos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Justo eso estaba pensando hace un rato yo, ¿no? O sea, cuanto más trabajo, tengo un poquito más de plata, pero menos tiempo paso con mi hijo. Por ejemplo, la mamá de mi hijo me está diciendo, ahora en el verano hay que matricularlo y llevarlo a una academia de fútbol. No porque queremos que sea un futbolista, sino para que haga deporte, ¿ya? Mi hijito ya en marzo cumple 4, ¿no? Pero su mamá cree que le haría bien para que socialice con otros niños, para que aprenda a hacer instrucciones, ¿no? Y yo me ponía a pensar, mi primera reacción fue, pero yo lo puedo hacer, pues, ¿no? Yo le puedo enseñar a un chiquito de 4 años que se le enseña. Se pone conos, la pelota, y mira, van de zigzag, mira, ahora para adelante, para atrás, patea. ¿Qué tan difícil puede ser? Pero luego me pongo a pensar, ¿voy a tener tiempo? No, no tengo tiempo. Y qué triste, ¿no? Que un extraño pase más tiempo con mi hijo que yo mismo de repente, ¿no? Entonces es un tema también esto, ¿no? Los medios económicos, yo digo, si ganara más, pues trabajara solamente 6 horas, ¿no? Y tuviera toda la tarde libre para estar con él, pues, ¿no? Pero no se puede, desgraciadamente. Otra causa es económica. Entonces, en resumen, si vamos a explicar y ver las causas, ¿ya? De una pandilla, vamos a ver causas económicas, causas familiares, causas morales, ¿ya? Que podemos desarrollar, pero como ves es más complicado ya explicar. Explicar implica establecer las causas o razones, ¿ya? En cambio, describir es solamente enseñar a las características nada más, ¿ya? Qué, cómo, cuándo ocurre, ¿no? En cambio, explicar es por qué, cuál es la causa, es más complicado. ¿Eh? Predecir, ¿ya? Predecir es anticipar la ocurrencia de un hecho, eso es predecir, ¿ya? Los científicos pueden predecir, pero de manera científica, pues no es adivinar, no, sino predecir, ¿ya? Basado en leyes y teorías, ¿ya? Por ejemplo, podemos predecir qué va a pasar con este pandillero si sigue así. Probablemente, ¿no? Va a empezar a delinquir, ¿no? Empiezan con infracciones y luego delinquen, pues, ¿no es cierto? Si siguen ese camino. Eso se puede predecir. No sé. Incluso, a ver, sin querer caer en pesimismo, ¿no? Hasta yo puedo predecir, ¿ya? A ver, que va a tener problemas laborales, pues claro. Si tiene problemas educativos, no se forma, no se educa, ¿no es cierto? Luego va a tener problemas laborales, pues. ¿Y sabes qué? Eso le va a llevar a que también sea padre prematuro y probablemente sus hijos repitan lo mismo que ellos, ¿no? Si tú te preguntas por qué aumenta tanto la delincuencia, es porque justamente los menos preparados, ¿ya? Son los que más hijos tienen, pues también, ¿no? Ya, bueno, eso lo podemos predecir, ¿no? Entonces, todo esto, describir, explicar y predecir, me permite finalmente aplicar, es decir, solucionar problemas de los seres humanos. Entonces, habiendo descrito, explicado y predicho, yo puedo proponer un plan de solución, ¿no es cierto? Para que no aumenten las pandillas, para que no aumente la delincuencia. Pues. O en todo caso, eso sería un área de la psicología social, ¿no? Un plan general, una propuesta de plan general. O también puedo simplemente resolver, ¿no? El problema de un pandillero, ¿no? Por ejemplo, cómo ayudarle a superar sus conductas violentas, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Ahí tienes un ejemplo en el caso de la psicología. Las demás ciencias hacen lo mismo también. Ya los demás científicos hacen lo mismo. Describen, explican, predicen un fenómeno y luego buscan una solución. ¿Ya? Por ejemplo, el COVID, ¿no? Describen en qué consiste esta enfermedad, ¿no? Este SARS, ¿no? Bueno, luego explican cuáles son las causas, luego predicen qué puede pasar, cuántos enfermos pueden haber y comienzan a buscar soluciones, ¿no? Cuántas camas, cuánto oxígeno, cuántas vacunas, cómo resolver el problema. Pues. ¿Ya? Eso es la comunidad científica. Describir, explicar, predecir y aplicar. ¿De acuerdo? Muy bien. La investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? ¿Ya? Bueno, como te dije, para poder alcanzar conocimientos científicos, ya se deben seguir procedimientos, pasos, ¿ya? Que den fe de que los resultados que has obtenido tú, ¿ya? Corresponden a la realidad, pues, ¿ya? Y no son resultados equivocados. Para eso, vuelvo a repetir, si siguen procedimientos. A ese conjunto de procedimientos, ya se le llama método, ¿ya? Que es parte importante de la investigación científica, ¿ya? Muy bien, entonces la investigación científica, chicos, comienza con la elaboración de un problema. ¿Ya? Lo primero que tú vas a hacer es elaborar un problema.
Esto de elaborar suena raro, ¿no? Profe, yo voy a crear un problema. No, no, no. O sea, tú vas a detectar, ¿ya? Un problema. Y esto de elaborar significa que tú lo vas a plantear en forma de pregunta. Eso es elaborar un problema, ¿ya? Además que lo vas a delimitar también, pues, ¿ya? A ver, mira lo que dice acá. Dentro de un sistema de conocimientos previos, llamado marco teórico, los científicos encuentran vacíos o limitaciones que impiden una descripción o explicación satisfactoria de un objeto. Es así que los científicos elaboran un problema que permita solucionar aquellos vacíos o limitaciones encontrados, ¿ya? Esa es la elaboración de un problema, ¿ya? Por ejemplo, a ver, tenemos que hay muy bajos niveles de comprensión lectora y manejo numérico, ¿no? Entre los estudiantes del país. Ese, por ejemplo, es un problema, ¿ya? Eso no lo has creado tú, ese problema existe, ¿de acuerdo? Ahora, tú elaborar significa que vas a empezar a investigar, ¿ya? ¿Qué hay al respecto? ¿Ya? Y luego vas a proponer una pregunta. Eso es elaborar un problema, ¿ya? Por ejemplo, puedes preguntarte, ¿no? ¿A qué se deben, ya, los bajos niveles de comprensión lectora y manejo numérico entre los estudiantes del Perú, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas, no? ¿De acuerdo? Tú te preguntas, ¿ya? Y frente a eso tú planteas una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una respuesta tentativa frente a ese problema, ¿ya? Entonces, tú puedes plantear varias hipótesis, ¿ya? Pero tú quieres plantear una en particular, ¿no? Claro, porque vas a plantear falta de inversión, falta de mejores profesores, pero por ahí planteas algo que es más fácil de resolver también, ¿no? Falta empleo de mayor tecnología, ¿no? Los chicos de ahora son más tecnológicos, dicen, ¿no es cierto? ¿Ya? Son más visuales, más tecnológicos. Entonces, de repente, lo que falta es la implementación de mayor tecnología. Por ejemplo, en vez de tiza y pizarra solamente, emplear en las aulas, ¿no? Un proyector, ¿no? Con diapositivas, ¿no? Donde incluso puedas ponerle videos, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? En vez de que estén tomando apuntes en el cuaderno tan frío, mejor le brindas a cada uno una tablet, ¿no? Para que ahí tomen apuntes y puedan bajar o jalar también imágenes, videos, por ejemplo, ¿no? Porque al chico se le hace más fácil eso, ¿no? O más divertido también. ¿Ya? Entonces la hipótesis, ya. Primero, a ver, el problema entonces, ¿ya? Cómo resolver el problema de los bajos niveles de comprensión lectora y manejo numérico, o sea, el bajo rendimiento en los estudiantes del Perú, ¿ya? La hipótesis, implementando, ¿no? Mayores, más TICs, ¿no? TICs son tecnologías, ¿no? En la investigación, en la educación, ¿ya? Listo, entonces ya, esa es tu hipótesis. Luego viene el siguiente paso, deducción de las consecuencias de la hipótesis. Tú deduces qué consecuencias se podrían derivar de tu hipótesis, ¿ya? Dice, los enunciados hipotéticos no pueden ser comprobados de manera directa. Es necesario que de ellos sean extraídas ciertas consecuencias que, ¿ya? Indaguen sucesos observables. Por ello, se presenta la siguiente estructura, dice, por ejemplo, a ver, mira, acá hay un ejemplo, hipótesis. Si utilizamos los modernos equipos deportivos que adquirió la escuela, ¿ya? Consecuencia, entonces aumentará el nivel de salto alto de los estudiantes del quinto A. Otro ejemplo, a ver, si los planetas describen órbitas elípticas, ¿ya? Entonces la consecuencia, se observará desde la Tierra el paso de Venus por el Sol en tales años, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que te estoy poniendo, a ver, si se implementa en las aulas, ¿no? Más tecnología, ¿ya? La consecuencia va a ser que va a haber un mayor rendimiento académico, ¿ya? No tengo que ser cuidadoso con los términos. Yo podría poner aprendizaje, pero aprendizaje es algo bastante más complejo para medir y calcular, ¿no? Lo que yo sí puedo calcular es el rendimiento académico, y eso lo puedo calcular a través de un test, un examen, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Listo. Luego viene la contrastación de estas consecuencias observables, pues. Es decir, ¿no? Implemento, por ejemplo, en un aula esto que he dicho, pues, en un aula se le enseña con toda la tecnología posible, ¿ya? Ese va a ser mi grupo experimental, ¿ya? Y las demás aulas van a ser grupo control. Las demás siguen igual nomás, con tiza y pizarra nomás, ¿ya? Al cabo de unos meses, ¿ya? 3 meses, por ejemplo, los evalúa a todos, ¿ya? Se supone que en el aula donde se ha enseñado con nuevas tecnologías van a sacar un promedio más alto. Si eso es así, mi hipótesis es verdadera. Entonces mi hipótesis se vuelve una ley,
Y mi ley sería esto: a mayor, ¿no?, tecnología, mayor rendimiento académico. ¿De acuerdo? Esa sería mi ley. Pero si no, si el resultado es casi el mismo, nomás la nota es casi la misma, entonces mi hipótesis va a ser declarada nula, ¿no? La tecnología no determina, ¿ya? O no influye así de manera determinante en un mayor rendimiento académico, no. Hay que seguir buscando, a ver, otras hipótesis entonces, ¿ya? Así se realiza la investigación científica. ¿De acuerdo? Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, a ver, sobre qué es la epistemología, qué es la comunidad científica, ¿no?, las funciones que cumple: describir, explicar, predecir, aplicar, la investigación científica y los pasos que se siguen? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda? Ya, a ver. Ya, gracias, Cruz, por darte el tiempo de responderme, te agradezco. Continuamos entonces. Ya. Muy bien. Ahora, un conocimiento, para ser considerado científico, tiene que tener las siguientes características. ¿Ya? ¿Ya? En primer lugar, tiene que ser selectivo, ¿ya? Y esto lo diferencia el conocimiento filosófico, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? El conocimiento filosófico es universal. En cambio, el conocimiento científico es selectivo, particular. ¿Qué quiere decir? Que tiene por objeto de estudio un sector determinado de la realidad, ¿ya? No pretende elaborar un saber total del mundo. Esto segundo lo pretende la filosofía. La ciencia no. La ciencia tiene por objeto el estudio de un sector determinado de la realidad. Y cuando dice determinado, no solamente que es una parte, sino que además tiene que ser bien definido ese objeto de estudio, ¿ya? Tiene que ser algo plausible, comprobable también, ¿ya? Eso es selectivo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, la psicología dice: yo voy a estudiar la mente consciente y la conducta del ser humano, ¿no? Y cada una de esas tienes que poderlas definir y delimitar bien, ¿ya? Eso es selectivo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eh, Tú observarás que las ciencias por eso se hacen cada vez más particulares, más específicas, ¿no? Se dividen, ¿no? Tenemos que ya de la biología, por ejemplo, ha surgido la genética ya, ¿no? Y es un campo que un objeto determinado, ¿no?, investiga sobre ese objeto en particular. Luego, otra característica del conocimiento científico es el ser objetivo. Ya, eso ya lo hemos visto en la nociología también, ¿no? El conocimiento en general, ¿no?, busca ser objetivo. ¿Qué es eso? Busca reflejar el objeto estudiado tal como es, ¿ya? Sin que surjan, pues, nuestros intereses particulares, nuestros deseos, ¿ya? ¿Ya? Ser objetivos, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, un ejemplo así de repente bien simplón, pero que puede ayudar. Supongamos un científico machista, ¿ya? Entonces él quiere demostrar de que los hombres son más inteligentes, ¿no? Entonces él va, mira, si aparte de ese prejuicio ya, ¿ya? Su investigación probablemente se desnaturalice, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tú tienes que ser objetivo, dejar de lado tus intereses, tus deseos, tus creencias, dejarlas de lado y tratar de observar la realidad tal cual es, porque si no te vas a confundir. Me acuerdo que hace años un profesor de álgebra de otra institución educativa, no de esta, ¿ya? Enseñábamos en esa ocasión frente a la uni, había una academia, ahí enseñábamos, ¿ya? Y él me dice: Guido, tú que eres psicólogo, respóndeme algo. Allá al frente, en la uni, pues no, me decía, mira, el 90% son varones, ¿eh? Habrá un 10% de mujeres, y eso, un poquitas. Eso a mí me demuestra que los hombres son mejores para las matemáticas que las mujeres. ¿Qué piensas? Me dicen, ¿no? Mira, parece objetivo lo que él observa, ¿no? ¿No es cierto? Parece objetivo lo que él observa, ¿de acuerdo? Sí, pues tú ves al frente en la uni, ¿verdad? Más del 90% son varones, ¿no? Menos del 10% son mujeres. Y para ingresar a la uni hay que ser bueno en matemática. Entonces, dice él, ¿no? Entonces los hombres son mejores, pues, en matemáticas.
Y yo le digo, hay algo que no estás tomando en cuenta. Para ser objetivo, mira, a veces hay que ser amplio también. Hay algo que no estás tomando en cuenta. ¿Qué cosa? La idiosincrasia. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Generalmente se considera, antes más todavía, se considera que la ingeniería es una profesión de varones, ¿ya? ¿De acuerdo? Recién se está rompiendo con esa tradición y comienzan ya algunas mujeres a atreverse a ser ingeniera. Antes no, antes la mujer decía, ¿qué vas a estudiar? Entonces, y eso, sí que va a estudiar, porque muchas veces, no, yo voy a ser ama de casa, voy a ser mamá, o a veces no lo sabían, pero lo deseaban, ¿no? O sea, no lo decían, pero la verdad, hablemos claro, hay mujeres que todavía aspiran a eso, nada más, ¿ah? Embarazarse y listo, ya está, un hombre con plata y se acabó, ¿no? Luego están las que estudian, pero las que estudian dicen educación inicial, obstetricia, enfermería, ¿no? Carreras clásicas, pues. Pero ingeniería, igual, un chofer de tráiler, muy pocas mujeres todavía se atreven a eso, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ya. Pero poco a poco se está cambiando, pues. Entonces le dije, el que haya pocas mujeres no significa que sean menos hábiles en matemáticas, sino que está el tema, está el tema de la tradición todavía. Tradicionalmente, todavía hay pocas mujeres que se interesan por la ingeniería, pues. ¿Ya? No, me dice, pero mira, yo conozco amigas y en el colegio y yo era mejor que ellas. Ya, pero todo eso es subjetividad y esos son tus deseos, tus pareceres, pues. Pero objetivamente es lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Incluso le dije, ¿no? Por ejemplo, en psicología es al contrario. Ahí son más mujeres que varones. Eso no quiere decir que sean mejores psicólogas que los varones, ¿no? ¿No? O igual en enfermería, no quiere decir que sean mejores tampoco, ¿no? No, no, no. ¿Ves? Pero ser objetivo te das cuenta que es complicado, pero es una característica esencial del conocimiento científico. ¿Ya, muchachos? Dejar de lado nuestras creencias, nuestros pareceres, nuestras opiniones, nuestros prejuicios, ¿ya? Para no caer en subjetivismos y ser más bien objetivos. Luego tenemos otra característica, racional, ¿ya? El conocimiento científico es racional porque pretende explicar los fenómenos utilizando instrumentos de la razón, ¿ya? Como cálculos, argumentos y leyes, ¿ya? Utiliza la razón, la argumentación, la lógica, el cálculo, ¿ya? El conocimiento científico racional. Entonces, por eso vas a ver que muchas veces, por ejemplo, una investigación científica se basa, por ejemplo, en estadísticas, esas matemáticas, se basa en probabilidades, eso también es matemática, ¿ya? Pero también usa argumentos lógicos, ¿ya? Por ejemplo, que no haya contradicciones, etcétera, ¿ya? Muy bien. Además, el conocimiento científico es metódico, ya hablé del método, ¿no? El método es un conjunto de procedimientos y pasos para obtener información. Ya es muy importante el método, ¿ya? Porque, por ejemplo, a ver, en el caso anterior, a ver, te puse el caso de, ¿no? De un aula experimental donde se les enseña con tecnología y otras aulas donde se les enseña con tiza y pizarra nomás, ¿ya? Vamos a suponer, ¿ya? Que hay, por ejemplo, yo aplico ese experimento en APU, ¿ya? Entonces, al quinto A, ¿ya? Le enseño con tiza y pizarra nomás. A ustedes, al quinto selección 2, ¿ya? Les enseño en cambio con tecnología, ¿ya? O sea, ya, con tablet, proyector y todo, ¿ya? Listo. Al cabo de 3 meses los evalúo, ¿ya? El quinto A me saca de promedio, ¿ya? En el examen, ¿ya? Un promedio ponderado del aula, me sacan 16. Ustedes, en cambio, ¿no? Me sacan de promedio en el aula 18. Ah, entonces digo, sí, mira, la tecnología sirve. Mira, como aquí en selección he enseñado con tecnología, mira, su promedio es mayor. En cambio, el otro habla con tiza y pizarra, no, mira, su promedio es menor. Pero rápido ustedes ya se dieron cuenta en el error, ¿sí o no? Pero ¿cómo puedo saber si es por tecnología? De repente no es por la tecnología, sino lo que pasa es que ustedes son un aula de selección. Con tecnología o sin tecnología, seguramente ustedes iban a sacar un promedio mayor. No por la tecnología, sino porque son chicos seleccionados ya. Entonces te das cuenta, mi experimento ya falló ya. Mis resultados no son fiables ya. ¿De acuerdo? Por eso en el método, por ejemplo, te plantean, cuando vas a elegir, ¿no? Los grupos experimental y control, ¿no? Tienen que ser al azar, ¿ya? No se usan selecciones, pues. Cuando ya hay una selección previa, ya has escogido, ¿ya? Entonces eso ya va a desnaturalizar mi experimento. En este caso, ¿no?
ustedes, por ejemplo, ser seleccionados, ya, entonces ya tienen una ventaja sobre sobre los demás aulas, pues entonces no podrían entrar a un experimento. Yo tengo que elegir un aula donde los chicos estén ahí, no sean seleccionados, sino hayan llegado ahí al azar, nada más. ¿Ya? Porque si no se malogra pues, mi experimento, se desnaturaliza. ¿Te das cuenta de la importancia del método, seguir procedimientos como estos de, ¿no es cierto?, elegir aleatoriamente a los grupos, ¿ya? No seleccionarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra característica del conocimiento científico es que es sistemático, ¿ya? O sea, se presentan organizados jerárquicamente, ¿ya? El cuerpo, el corpus científico es sistematizado. Tenemos teorías, leyes, categorías, teoremas. Está organizado sistemática y jerárquicamente. Otro, el conocimiento científico es falible. ¿Ya? Cuando veamos ahorita el falsacionismo, ahí vamos a hablar de esto. ¿Ya? Falible quiere decir que puede cometer errores. ¿Ya? Miren, en ciencia más bien se duda de lo perfecto, porque lo perfecto no existe. Pues, ¿ya? Puede cometer errores y limitaciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y por tanto, si el conocimiento científico es falible, también quiere decir que es perfectible. Pues es que no se puede alcanzar el conocimiento absoluto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tú vas corrigiendo permanentemente y mejorando tus teorías, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Ese es el conocimiento científico. ¿Alguna pregunta sobre las características del conocimiento científico? A ver, ¿se entendió? A ver, muchachos, ¿qué dice? Toledo, ¿qué tal, hijo? ¿Se entendió? Se entendió, profe. Ah, ya, está Toledo. Toledo, Toledo, cierra el Dota, Toledo, ¿eh? Por favor. ¿Eh? No, yo sé que estás atento, yo sé que sí. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, una vez que tú has realizado una investigación científica, ¿ya? Tú vas a alcanzar conocimientos ya comprobados, ¿ya? No solamente hipótesis, sino conocimientos ya comprobados. Esos conocimientos ya comprobados, ¿ya? Se van a llamar leyes o teorías científicas, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá está. Los conocimientos científicos, dice, son un sistema organizado que incluyen leyes o teorías científicas. Para aclarar el concepto de ley de teoría, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a diferenciar qué es una ley y qué es una teoría, ¿ya? Una ley de la realidad dice que son regularidades encontradas, ya sea en la naturaleza, esas son leyes naturales, o en la sociedad, leyes sociales, ¿ya? Esa es la ley de la realidad. Son regularidades que se encuentran en la naturaleza o en la sociedad, ¿ya? ¿De acuerdo? En cambio, la ley científica son enunciados que permiten la explicación y predicción de estas leyes de la realidad. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, las leyes de la realidad, insisto, están en la realidad, pues, ¿ya? La gravedad, la realidad, es la ley de la gravitación universal, ¿no? O sea, la ley de la gravedad está ahí en la realidad. Ya no es algo que yo he creado, ¿no? Existe en la realidad, ¿ya? Una ley científica sería cuando yo enuncio esa ley, ¿ya? O sea, la convierto en juicio, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces Newton observa la manzana caer y en realidad todos los objetos caen, pues, ¿no? Entonces él observa eso, eso es una ley de la realidad. Pero ley científica es cuando él la enuncia y dice, ¿no? Los cuerpos caen o los cuerpos son atraídos por la fuerza gravitatoria de la Tierra. Ya, ese enunciarlo ya es una ley científica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué es una teoría científica? ¿Ya? Son sistemas que integran leyes. Quiere decir que una teoría es más compleja que una ley, más grande, porque mira, una teoría son sistemas que integran varias leyes o hipótesis científicas con el propósito de tener mayor capacidad explicativa y predictiva que las leyes científicas. Una teoría es más grande que una ley, agrupa varias leyes y te permite tener por eso una mayor capacidad de explicación y de predicción frente a un fenómeno. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, mira, acá hay otra definición, ¿ya? La ley científica es una proposición verdadera, porque ya fue comprobada, ¿ya? Que describe una regularidad, o estructura simple en la naturaleza, ¿ya? La ley científica estudia una estructura simple en la naturaleza. En cambio, mira la teoría.
La teoría científica es el conjunto de hipótesis científicas que han sido verificadas también, ¿ya? Una teoría científica describe y explica, mira, una estructura compleja de la realidad, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Ambas, la ley y la teoría, ya son verificadas, son verdaderas, ya están comprobadas. Pero la ley, ¿ya? Estudia una estructura simple de la naturaleza de la sociedad, en cambio, la teoría estudia una estructura compleja de la realidad. Eso sí diferencia. Una teoría es más grande que una ley, ¿ya? Una teoría, ¿ya? Abarca varias leyes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Clasificación de las ciencias, a ver, ¿ya? Que es otra cosa que hace la epistemología, clasifica ciencias. Atención, ¿ah? Mira, según el objeto de estudio, las ciencias se clasifican en dos, ciencias formales y ciencias fácticas, ¿ya? Ciencias formales, ¿ya? Muy bien. A las ciencias formales también se le llama ideales o abstractas, también. Acá no está abstractas, ¿no? Pero también se le llama abstractas, ¿ya? Mientras que las ciencias fácticas son también llamadas de hechos o concretas, ¿ya? Las ciencias formales son principalmente deductivas. En cambio, las ciencias fácticas son más bien inductivas. Tú te acuerdas, ¿no? Deductivo, de lo general a lo particular, ¿no? En cambio, inductiva, de la observación particular, ¿no? A generalizaciones, ¿ya? Las ciencias formales, acá atención, ¿ah? Comprueban sus resultados mediante demostraciones lógicas. En cambio, las ciencias fácticas comprueban sus resultados mediante observaciones o experimentaciones. Para que no te compliques más, las ciencias formales son solamente estas dos, matemática y lógica, esas son formales. Mira, llamadas ideales porque trabajan con entes abstractos. Los números y demás símbolos son creaciones, son abstracciones del hombre, son deductivas. ¿Y cómo comprueban sus resultados? Mediante demostraciones lógicas o axiomáticas, ¿sí o no? En cambio, todas las demás ciencias, naturales y sociales, naturales, biología, física, química, sociales, ¿ya? Geografía, economía, historia, etcétera. ¿Ya? Todas estas de acá, en cambio, son ciencias fácticas, son inductivas, parten de la observación particular y luego generalizan. Sus resultados se comprueban mediante observaciones y experimentaciones. Mira, las matemáticas solamente demuestran, en cambio, las demás ciencias, ¿qué hacen? Observan y experimentan. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces no te vayas a confundir, ¿ah? Las ciencias formales, matemática y lógica. Son ciencias abstractas, deductivas y demuestran. En cambio, las ciencias fácticas son todas las demás, naturales y sociales, ¿no? Son inductivas, ¿ya? Se comprueban mediante observaciones y experimentaciones, ¿ya? Y se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales, ¿ya? A ver, un ejemplito. Queremos demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo equivale a 180 grados. ¿A dónde iríamos? Eso no se observa ni se puede experimentar. Eso se demuestra axiomáticamente. ¿Te das cuenta? Eso es matemática, pues. Es una ciencia formal. En cambio, queremos probar que las hojas de las plantas poseen clorofila. Eso sí se puede observar y experimentar, no, en la naturaleza, ¿ya? O queremos comprobar que, por ejemplo, de hogares disfuncionales, ¿no? Vamos a tener niños con problemas y bajo rendimiento académico. Eso también se puede observar y experimentar, ¿dónde? En la realidad social, ¿ya? Esas son ciencias formales y ciencias fácticas. Esa es una división, ¿ya? Otra división es esta de acá. Según su función, las ciencias pueden ser teóricas o aplicadas. A las teóricas también se le llama puras, mientras que a las aplicadas se le llama tecnológicas, ¿ya? Ejemplo de ciencias teóricas, ¿ya? La matemática, la biología, la física, por ejemplo, son ciencias teóricas. Ciencias aplicadas, a ver, acá tenemos, por ejemplo, la administración, la odontología, ¿ya? La medicina misma, esas son las ingenierías, esas son aplicaciones, son ciencias aplicadas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a ver, la matemática sería una ciencia teórica. Y la ingeniería, las ingenierías diversas que hay serían ciencias aplicadas. La economía sería una ciencia teórica. La administración de empresas sería una ciencia aplicada. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre leyes, teorías y la clasificación de las ciencias? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta de repente?
A ver, los escucho. ¿Ninguna? A ver. Ya. Un ejemplo de ciencias fácticas. Ya, las ciencias fácticas, a ver, por eso dije, dentro de las ciencias fácticas están todas las demás ciencias. Ciencias naturales, biología, física, química, esas son ciencias naturales. Ciencias sociales, economía, geografía, historia, ¿ya? Etcétera. Ahí están todas, esas son ciencias fácticas. ¿Por qué? Porque trabajan con hechos de la realidad, ¿ya? Natural o social. La biología estudia la vida y la vida es un hecho natural, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y así las ciencias sociales también, ¿de acuerdo? En cambio, las matemáticas y la lógica son formales porque estudian entes ideales. Los números no existen en la realidad, son abstracciones que el hombre hace, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Listo. Gracias por la pregunta, Cruz. Continuamos. ¿Ya? Continuamos. ¿De acuerdo? Ya. Problema epistemológico, chicos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Muy bien. Un problema central en la epistemología, chicos, es sobre cómo se lleva a cabo la investigación científica, ¿ya? Esto significa que el debate epistemológico se centra en encontrar el método más adecuado para la investigación, ¿ya? Si es la deducción o la, perdón, si es la inducción o la deducción, ¿ya? Muy bien, se debe tener en cuenta, además, dice el contexto histórico donde se halla la investigación, ¿ya? Entonces, ese es el problema epistemológico. Vas a ver a continuación, ¿ya? Propuestas respecto a qué es el método científico, qué método proponen, y también, ¿de acuerdo? Dentro del método, cómo verificamos, cómo sabemos si una información es verdadera o no, si es científica o no es, ¿ya? Ese es el problema epistemológico, ¿ya? Por ejemplo, el neopositivismo, o también llamado positivismo lógico, ya, considera que la investigación científica se lleva a cabo mediante inducciones, ¿ya? A partir de proposiciones que pueden ser verificadas. Bueno, esa es la idea central. Listo. ¿Ya? Entonces, para ellos, a ver, ¿cuál es el método a seguir? El método inductivo. Una vez más, recuerden, ¿cuál es el método inductivo? De lo particular a lo general. ¿De acuerdo? De lo particular a lo general. Yo observo aquí un cuervo negro en Francia, un cuervo negro en Estados Unidos, listo, concluyo. Probablemente todos los cuervos del mundo son negros. ¿Ya? Esa es la inducción de lo particular, de la observación particular, llego a hacer generalización, ¿ya? Y ese es el método que propone el neopositivismo o positivismo lógico, porque además ellos creen que el conocimiento se origina en la experiencia sensible, en la observación, ¿ya? Entonces parto de la observación particular y luego hago ya generalizaciones, o sea, hago leyes o teorías, ¿ya? Ese es el método inductivo, ¿ya? Además, esto tiene que ser verificable, ¿ya? Entonces, mira, parte de la observación, ¿no? Sensorial
Y luego lo verifico ¿cómo? También con observación sensorial también, ¿ya? Así lo verifico. Entonces, un enunciado, ¿ya? Es decir, un juicio es científico, ¿ya? Si es que parte de la inducción, ¿ya? Y se puede verificar luego también, ¿ya? En la práctica, ¿ya? A través de la observación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más dice acá? De ese modo, los científicos observan de manera muy rigurosa y neutral y verifican sus proposiciones y luego generalizan, elaborando así leyes científicas, ¿ya? Representantes del neopositivismo, ¿ya? Su fundador es Maurice Schlick. Y luego tenemos también aquí como miembros a Rudolf Carnap, ¿ya? Otto Neurath y a Alfred Eicher, ¿ya? Esos son representantes del neopositivismo, positivismo lógico, ¿ya? ¿Ya? Que insisto, mira, anota, método, inducción, ¿ya? Y además un enunciado, una proposición es científica si es que se puede verificar, ¿ya? Un ejemplo, a ver, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todos los cuervos son negros. Eso para ellos sería un enunciado científico. ¿Por qué? Porque primero ha partido de la observación, esa es inducción, ¿ya? Y además se puede comprobar, mira, anda a cualquier lugar, a cualquier bosque y vas a ver cuervos negros, pues, no de otro color. Es verificable. Por tanto, este enunciado, esta proposición, todos los cuervos son negros, es científico. ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea el neopositivismo, positivismo lógico. Ese es en esencia, ¿ya? Sin embargo, veamos algunas características, ¿ya? En detalle. Lo primero, el criterio de verificación, que es lo que te acabo de mencionar, ¿ya? Un enunciado científico sí puede ser verificado. La verificación puede ser a priori mediante la razón o a posteriori mediante la experiencia, ¿ya? Ellos definen a la ciencia como un conocimiento científico constituido por el conjunto de proposiciones a priori y a posteriori, ¿ya? Así definen la ciencia. Ellos rechazan la metafísica, consideran que no se puede hacer ciencia sino de lo físico nada más, ¿ya? Porque se parte de la observación, pues. Lo metafísico no. ¿Qué es metafísico? Por ejemplo, alma. Entonces tú no vas a ver ningún libro científico que hable del alma. Eso no existe, no hay. ¿De acuerdo? No hay, no existe. ¿Ya? Porque es metafísico. En cambio, si vas a ver libros sobre temas físicos, pues, materiales, ¿ya? A esta postura, por eso se le considera como fisicalismo, ¿ya? Todo enunciado científico puede ser traducido en expresiones de la física. Por eso el positivismo, neopositivismo en psicología, por ejemplo, se expresa como conductismo, pues, por ejemplo. Mente humana, conciencia humana, inteligencia, todo eso es metafísico, pues. Ah, pero se puede traducir en conductas, pues una conducta inteligente, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la conducta sí se puede observar. La filosofía es una actividad de creación del lenguaje, justamente porque la filosofía aborda temas metafísicos, entonces no es un saber que aporte conocimientos, sino solamente tiene como función esclarecer el lenguaje, ¿ya? ¿De acuerdo? Nada más. Luego tenemos el falsacionismo. Ya, atención, ¿ah? Porque esto es una crítica a lo anterior, ¿ya? A ver, este señor se llama Karl Popper. Al comienzo él muestra simpatías por el círculo de Viena, pero luego él va a discrepar, ¿ya? ¿Cuáles son sus discrepancias con el círculo de Viena? Por ejemplo, Karl Popper rechaza la verificación. Dice así, las leyes científicas son enunciados universales, ¿no es cierto? ¿Ya? No particulares, universales, o sea que se cumplen en todo momento y lugar, en cualquier circunstancia, ¿ya? Y por tanto son imposibles de ser verificadas. ¿A qué se rechaza? Perdón, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, a ver, ese enunciado, todos los cuervos son negros, en realidad no se puede verificar. ¿Cómo que no, profe? Usted va a cualquier bosque y ve un cuervo negro. Sí, pues ves un cuervo negro, ves 1000 cuervos negros, ves 1.000.000 de cuervos negros, pero no los has visto a todos. Entonces no se puede verificar, ¿te das cuenta? No se puede verificar porque no los ves a todos. Es imposible. Entonces, para Popper, la verificación ya es imposible. Repito, porque tú puedes afirmar, todos los cuervos son negros, pero no.
Esa afirmación no es posible verificar. Tú no has visto a todos los cuervos del universo, a los que existieron y a los que existirán, ¿no? Imposible, no se puede. La verificación es un imposible, entonces. ¿Ya? Dice Popper, si queremos ponernos estrictos. Por eso, en lugar de la verificación, lo que Popper propone es el criterio de falsación, más bien. Entonces, para determinar si un enunciado o una proposición es verdadera, ¿ya? En vez de la verificación, vamos a usar la falsación. ¿Qué es la falsación? A ver, mira, un enunciado científico si admite la posibilidad de que sea falsa. Aquellos enunciados o teorías que se presentan como infalsables, irrefutables, esas son pseudociencias. A ver, para que entiendas mejor, un ejemplo. Entonces, para Popper, en lugar de decir todos los cuervos son negros, cosa que no puedes verificar, lo que tú tendrías que decir es, hasta el momento, no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Eso sería más verdadero. ¿Ya? Además, este enunciado científico, porque es falsable. ¿Qué quiere decir falsable? Ya sabes qué buscar. Un cuervo que no sea negro, pues, para que esa teoría se caiga. ¿Ya? Es falsable. Porque si una teoría no es así falsable, si no encuentras, ¿ya? El contraejemplo o no encuentras algo que buscar, entonces es pseudocientífico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, por eso el falsacionismo critica, por ejemplo, al psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis te dice, a ver, ¿no? Los niños sufren del complejo de Edipo, o sea, se enamoran de su mamá. ¿De acuerdo? Ya. Ese enunciado científico no, dice Popper. Porque, a ver, ¿cómo podrías falsarlo? A ver. Ah, encuentro un niño que no tenga complejo de Edipo, pues. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Le vas a preguntar, hijito, ¿tú tienes complejo de Edipo? No sé, tira, ¿qué es eso? ¿Estás enamorado de tu mamá? ¿Cómo vas a saberlo? Él no sabe. ¿Te das cuenta? Entonces, como no es falsable, ese enunciado no es científico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la postura del falsacionismo o racionalismo crítico. ¿Ya? Es un enunciado científico si es falsable. ¿Ya? Y esto parte, repito, del rechazo, ¿ya? que plantea Popper al verificacionismo del Círculo de Viena. Entonces, ¿cómo define la ciencia Popper? Dice, el conocimiento científico es un conjunto de hipótesis nada más. Es decir, la ciencia se compone de enunciados únicamente provisionales. Claro, porque mira, él no dice todos los cuervos son negros, no, 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 él dice hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. ¿Ves? Esto es verdad provisionalmente, hasta que encuentres el contraejemplo, pues un cuervo marrón, pardo, qué sé yo. ¿Ya? Hasta ese momento esto es cierto. Entonces la ciencia es provisional nomás, es un conjunto de hipótesis provisionales nomás, no es absoluto, según Popper. ¿De acuerdo? Listo, ya. Ya te había dicho, por eso él critica al marxismo, al psicoanálisis y a la religión, pues, ¿no? Porque proponen enunciados que no son falsables, ¿ya? Otra diferencia con el Círculo de Viena es que Popper sí le da valor a la metafísica. Sí está bien, dice, la metafísica no es ciencia, ¿ya? Sin embargo, la metafísica ha servido para orientar al ser humano. Por ejemplo, Demócrito hablaba del átomo. Demócrito nunca vio el átomo, lo dedujo nomás, ¿no es cierto? Pero eso sirvió para que luego otros investigadores sí, ¿no es cierto?, busquen y sepan más del átomo. Entonces la metafísica no es inútil, pues como planteaban los del Círculo de Viena, sí tiene una utilidad, ¿de acuerdo? Además dice Popper, su tesis de la tábula plena, dice que los científicos investigan no con la mente vacía, sino que los científicos parten siempre de una hipótesis que luego buscarán refutar. ¿Ya? O sea, parten ya de una idea, ya, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces no somos totalmente neutros, pues. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el neopositivismo o el falsacionismo? Ah, chicos, con toda confianza, por favor.
¿Ya? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Seguro, profesor. Gracias. Continúo entonces. Ya. Ahora vamos a ver el relativismo epistemológico. ¿Ya? ¿Qué es lo que plantea el relativismo epistemológico? A ver. Bueno, para comenzar, acá ya el debate no es tanto a qué es un enunciado científico o qué método seguir, por ahí no. Este es más un enfoque histórico del desarrollo de las ciencias, ¿ya? Este señor de acá se llama Thomas Kuhn, ¿ya? Y él lo que dice es que la ciencia avanza por revoluciones, no por acumulación de conocimientos, sino por revolución. ¿Qué significa eso? Una revolución es un cambio de paradigma. Eso es lo que dice Thomas Kuhn. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo, ya luego vemos los detalles. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, el geocentrismo, ¿ya? O la teoría geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo es un paradigma, por ejemplo. ¿Ya? Este paradigma decía que la Tierra era el centro del universo, ¿no es cierto? Dentro de ese paradigma, ¿ya? Había pensadores, científicos, etcétera, intelectuales, que no se atrevían a salir del paradigma. Entonces, dentro del paradigma nomás, sí, sí, está bien, la Tierra es redonda, perdón, la Tierra es el centro del universo, sí, 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 ¿ya? Hacían ciencia, ¿ya? O sea, creaban mapas, ¿no? Estudiaban astronomía, etcétera, pero partiendo de esta idea, de este paradigma, sin salir del paradigma, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y acumularon cierta información al respecto. Sin embargo, después viene Copérnico, ¿sí o no? Nicolás Copérnico, y él comienza a cuestionar ese paradigma científico. Y dice, ¿no? Pero la Tierra se mueve, no está quieta. Entonces no es la Tierra, ¿ya? La que está quieta y el Sol girando a su alrededor. No, la Tierra se mueve, es al revés. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y comienza a presentar pruebas que los demás no pueden responder, no pueden refutar. No les queda más que aceptar esa teoría. Así ocurre la revolución científica. Tenemos un nuevo paradigma. Entonces, reemplazamos la teoría geocéntrica por otro paradigma, que es la teoría heliocéntrica de Ptolomeo. ¿Ya? Todos los conocimientos anteriores, la mayoría no sirve, pues, porque eran mapas o estudios de astronomía que se hicieron partiendo de que la Tierra era el centro. Ahora que sabemos que no es el centro, esos conocimientos ya no son tan útiles ya, ¿no? Hay que crear nuevos conocimientos, ¿no? Y así avanza la ciencia, por revolución científica y cambio de paradigma, ¿no? O sea, no es un continuo, sino que hay cambios de paradigma, entonces también los conocimientos van cambiando también, ¿ya? Esencialmente, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el relativismo epistemológico en concreto, ¿ya? Vamos a ver ahora sí los detalles, ¿ya? Afirma que la investigación se lleva a cabo mediante la elaboración de hipótesis, leyes o teorías que defiendan un paradigma científico. ¿Ya? Los científicos investigan y resuelven las anomalías que presenta su paradigma en la investigación. ¿Ya? Eso es lo que propone Thomas Kuhn. Y acá hay ejemplos de paradigmas, ¿no? La teoría geocéntrica de Ptolomeo y Aristóteles, la teoría heliocéntrica de Copérnico, la teoría mecánica de Newton, la teoría de la evolución de Charles Darwin, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿ya? Son ejemplos de paradigmas científicos, ¿ya? Estudio histórico de la ciencia, ¿ya? Como cualquier ser humano, los científicos no son personas que solo piensan racionalmente. Los hombres de ciencia son también seres con sentimientos, creencias, valores, moral y demás aspectos que configuran la condición humana, obviamente, ¿no es cierto? Por eso se debe rechazar un estudio totalmente racional de la ciencia, es decir, alejado de su contexto histórico. Entonces no se puede estudiar la ciencia sin estudiar el contexto histórico, ¿ya? Hay que observar la forma en que los científicos han investigado a lo largo de la historia. Así dice él, y así comienza su investigación, ¿ya? Del desarrollo histórico de la ciencia, ¿ya? Y llega a las conclusiones que ya te comenté.
En primer lugar, él nota que la ciencia ha avanzado por cambios de paradigma. Eso se llama revolución, ¿ya? El paradigma científico, entonces, es una teoría que es tomada como modelo por la comunidad científica en una época determinada, ¿ya? Es solo un punto de vista sobre una región de la realidad, ¿no? Ahí está el paradigma científico de la teoría geocéntrica, por ejemplo, de Aristóteles y Ptolomeo, ¿ya? Dentro de este paradigma se desarrolla la ciencia normal. Es aquella etapa histórica en donde los científicos elaboran sus hipótesis, leyes y teorías con la finalidad de defender el paradigma vigente, ¿ya? La ciencia normal es la que se desarrolla dentro del paradigma vigente, ¿ya? Tal defensa consiste en solucionar las anomalías que presenta el modelo teórico, ¿ya? Entonces, la ciencia normal busca defender el paradigma, se desarrolla dentro del paradigma, ¿ya? ¿De acuerdo? La revolución científica, ¿ya? Es el momento en que varios paradigmas entran en competencia, ¿ya? Ocurre cuando el paradigma vigente presenta tantas anomalías, o sea, cuestionamientos, que ya no pueden ser subsanadas por la ciencia normal. Aparecen en ese momento otras teorías que buscan reemplazar al paradigma en crisis. Luchan encarnizadamente los seguidores del paradigma viejo y los seguidores de las nuevas teorías o nuevo paradigma, ¿no? La revolución científica llega a su fin con el triunfo de un paradigma nuevo y la llegada de otro proceso de la ciencia normal, otra vez ciencia normal dentro de este paradigma nuevo. Y así avanzan las ciencias entonces, no por acumulación, sino por revolución o cambio de paradigma, ¿ya? Eso es lo que plantea Thomas Kuhn, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú cuando haces ciencia tendrías que preguntarte ahora dentro de qué paradigmas estás, ¿cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el relativismo epistemológico? ¿Ninguna? Listo. ¿Me preguntas? Ya, muy bien, continuamos. Si me preguntas, continuamos. El anarquismo epistemológico. ¿Ya, chicos? ¿Están ahí, no, muchachos? A ver, yo estoy tratando de ponerle todo el entusiasmo. La verdad que estoy mal de salud. Tengo más entusiasmo que ustedes, ¿ah? Estos muchachitos, a ver. Pucha, ni los veo. Bueno, voy a continuar, ¿ya? El anarquismo epistemológico, chicos. A ver. Este señor de acá se llama Paul Feyerabend, ¿ya? Él lo que plantea propone así, ¿ya? Su tesis es todo vale, ¿ya? Entonces él lo que va a decir es que no existe un método único, sino que existen varios métodos en la actualidad y han existido muchos métodos en la antigüedad también. Y todos son válidos, todos han servido al desarrollo del conocimiento humano, todos, todo vale, ¿ya? Incluso para él, el conocimiento no solamente se obtiene a través de la ciencia, el conocimiento también se obtiene a través del arte, ¿ya? Incluso a través de la religión y por supuesto a través de la filosofía también, ¿ya? Eso es lo que propone Feyerabend, ¿ya? Entonces su tesis central es todo vale, todos los métodos son valiosos, todos los métodos han servido en alguito al desarrollo del conocimiento humano. A esa postura se le llama anarquismo epistemológico, ¿ya? Mira, considera que la investigación científica no sigue ni puede seguir un único método de investigación. ¿Ves? Y esto fue propuesto por el filósofo austriaco Feuerbach. Pero no se trata de buscar un solo método, hay muchos métodos. ¿Ya? A ver, esto tiene sentido si tú te pones a pensar en esto, ¿no? O sea, hay quienes pretenden, por ejemplo, que la psicología adopte el mismo método que la física o la biología. Y no, pues, no, no, no. ¿Por qué? Porque sus objetos de estudio también son diferentes, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces no estaremos de acuerdo en ese sentido, ¿no? De que
Aunque este se va al extremo, y él dice, por eso todos los métodos son valiosos, dice él, ¿ya? Él también realiza un estudio histórico de la ciencia, ¿ya? Y dice que solo investigando la historia de la ciencia podemos comprender el trabajo de los científicos, ¿ya? Él llega al carácter irracional de la investigación. ¿Cómo así? Dice que la ciencia no sigue un procedimiento racional y lógico. Por el contrario, notamos que los científicos siempre se encuentran influenciados hasta por la mitología religiosa, ¿ya? Y así avanzamos, a pesar de, o quién sabe, más bien gracias a, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces él propone el carácter irracional de investigación. O sea, el científico no puede ser totalmente objetivo y totalmente racional, ¿no? El científico es un ser humano que también tiene creencias, mitos, ¿ya? Intereses también, ¿ya? Y aún así avanza la investigación científica, pues, ¿ya? Por eso llega a la conclusión, todo vale. Según lo anterior, vemos que nunca ha predominado una sola forma de investigar en la ciencia. El considerar que hay un solo método científico significa la dictadura de la razón hacia el individuo. Por eso él propone todo vale, ¿ya? Y además se manifiesta, como te había dicho ya, en contra del cientificismo. En las sociedades actuales, la pluralidad y la libertad que debe gozar el ser humano obliga a dejar de ver a la ciencia como el saber supremo. La ciencia es un producto cultural más, al igual que lo son también, y por lo tanto igual de valiosos, el arte, la religión, la música y la filosofía. ¿Ya? Esa es la postura de Feyerman, y eso se le llama anarquismo epistemológico. ¿Listo? A ver, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Eso es lo que dice Feyerman, mira. Dice, en el siglo XVI, Copérnico propuso que el Sol es el centro del universo, motivado por sus preferencias mitológicas. Mira, yo no sabía eso, ¿eh? Ya que veía a esa estrella como el supremo bien del cual hablaba Platón. ¿Ves? Entonces, ¿a qué? Mira, ve. Copérnico no fue totalmente científico, ¿no? Mira, acá influyeron también sus creencias de que el Sol es más importante que la Tierra, mira. Y luego, claro, ya esto lo comprobó científicamente, pero ¿cómo comenzó? Con sus creencias. ¿Ya? ¿De acuerdo? Yo no sabía eso. ¿Ves? Un argumento más para esta teoría del anarquismo epistemológico, pues. ¿Ya? Listo. Luego tenemos los programas de investigación científica, ¿ya? Sostienen que la investigación científica se realiza mediante la falsación de hipótesis. Ya sabemos qué es la falsación, ¿sí o no? ¿Ya? Que protegen una invariable tesis central, ¿ya? El programa de investigación científica, dice, consiste en una serie de procedimientos metodológicos que la comunidad elabora en su desarrollo histórico. Este programa se comprende de, atención, un núcleo central que está compuesto por ciertas tesis básicas que son aceptadas invariablemente por los científicos que participan en el programa. Ya, ese es el núcleo. Y luego tenemos un cinturón protector, que es el conjunto de hipótesis que sí son sometidas a falsación con la finalidad de proteger, como de eficacia, ¿qué cosa? Al núcleo central. ¿Ya? Estos programas de investigación científica o PIC, ¿ya? Por eso critican, cuestionan el racionalismo crítico de Popper, ¿ya? ¿Por qué? Dice, los científicos no son meros refutadores de leyes y teorías, dice. La investigación se desenvuelve dentro de un contexto histórico. El contexto del científico influye en su pensamiento, haciendo que éste rechace falsear los elementos básicos de investigación. ¿Ya? Entonces, el falsacionismo no se cumple plenamente. El falsacionismo se cumple, pero en cuanto al cinturón protector de hipótesis. Pero el falsacionismo no va a cuestionar, ¿no?, el núcleo central. ¿Ya? Eso es lo que dice, ¿ya?, los representantes de las PIC. ¿Ya? Su representante máximo es Lakatos, ¿ya? Imre Lakatos. ¿De acuerdo? ¿Ves?
Para que entiendas más, acá dice, mira, la investigación moderna es un caso de PIC, por ejemplo, ¿ya? Los elementos de su núcleo central son, por ejemplo, el heliocentrismo, el uso de observación y experimentos y la aplicación de la matemática, ¿de acuerdo? Eso es lo que tomamos en cuenta hoy día. Ahora, las leyes y teorías de los científicos que participan de este PIC constituyen el cinturón protector del núcleo. Es decir, este núcleo no es tocado, ¿ya? Los actuales físicos pueden refutar varias veces sus hipótesis y teorías, pero jamás dejarán el núcleo, el heliocentrismo, la contrastación empírica y el uso de las matemáticas. Por el contrario, esas refutaciones logran reforzar estos elementos básicos o núcleo. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, el núcleo es respetado, no lo tocamos. Solamente estamos falseando, ¿ya?, las hipótesis que se derivan de ellos. Eso es lo que dice Lakatos. Listo. ¿Preguntas? Ya, vamos a la práctica dirigida. ¿No hay preguntas? A la 1, 2, 3, nada. Ya. Muy bien. A ver. Uf. Ya. Vamos a la práctica dirigida. Entonces, chicos, acá sí su participación, ¿ah? ¿Ya? A ver. La objetividad de la ciencia niega que ésta dependa. A ver, ¿quién me contesta la pregunta 1? Acuérdate que la objetividad es una de las características de la ciencia, ¿no? ¿Y eso qué significa? Claro, exacto. Muy bien, García y Grisel. Claro. Que no eso significa que no depende, ¿no? Por eso dice, niega que dependa de los intereses individuales, pues, ¿no? ¿Ya? Esto de intereses individuales sería lo subjetivo. Y la subjetividad es lo contrario a la objetividad, ¿no? Sí, 1A. Muy bien respondido. 2. Los saberes científicos son principalmente. A ver quién me dice. Exacto. Resultados de procedimientos, ese es método, procedimiento es método, aceptados por la comunidad científica, ¿no? Mira, la comunidad científica hasta determina, ¿ya?, cómo vas a escribir tu informe, cuál es el formato. Mira, la comunidad científica hasta te dice qué tipo de letra vas a usar, cuánto de espacio, qué tamaño de hoja, eso se llama APA, ¿no? APA se llama eso, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien, listo. Sí, entonces B. 3. La deducción formal a partir de teoremas es una forma de verificación propia de. A ver, ¿quién me contesta el número 3? Ya, a ver, Grisel está respondiendo todas. ¿Y los demás? Ya, yo voy a preguntar, a ver, ¿ya? Aliaga, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta 3, por favor? A ver, Aliaga. Aliaga Ramírez, a ver. Ya, García también ya respondió. Pero Aliaga, a ver, Aliaga, ¿puedes responder la pregunta 3, hijo? A ver. Ahí está Aliaga. Claro. La deducción formal a partir de teoremas de una fórmula de verificación, es una forma de verificación propia de
Justamente las ciencias formales, como las matemáticas. Muy bien, muy bien. Ya. A ver, Francisco Javier Tito Malqui va a responder la 4, ¿ya? Porque García ya respondió la 3 también, ¿ya? Francisco Javier Tito Malqui, a ver, 4. La epistemología es una disciplina filosófica, aunque incluida dentro de la nociología, tiene como objeto de estudio, ya, pues es un insulto a la inteligencia de Javicho, pero a ver qué dice, averiguar. Ajá. Claro, muy bien. Los fundamentos y estructura de la ciencia. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Está atento. 5. A ver, ¿quién respondió? Uy, hay dos Garcías. García Gonzalo, García Guisado. ¿Quién había respondido ya? A ver, ¿quién había respondido? A ver. García, ¿quién? García Guisado había respondido. ¿Ya? Muy bien. Ya. García Gonzalo, entonces, a ver, García Gonzalo va a responder la pregunta 5. García Gonzalo, a ver. Ricardo es el administrador de una gran corporación en Perú. Además, es un amante de las ciencias. No obstante, él se siente como un verdadero hombre de ciencias, como un físico y un químico, pero lo que ignora es que su profesión, de acuerdo a la clasificación de las ciencias, según su función, está en las... A ver, García Gonzalo, ¿cuál es tu respuesta? Grisel ya respondió, pero a ver, García Gonzalo. Ajá, claro, ciencias aplicadas, ¿no es cierto? Está dentro de las ciencias aplicadas, ¿de acuerdo? Tú nunca te has preguntado por qué cuando hay ranking de universidades, porque normalmente hacen ranking de universidades, y ahora lo hacen más seguido todavía porque las universidades privadas pues quieren jalar a sus alumnos, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, constantemente hacen ranking, ¿no? San Marcos siempre está en primer lugar, ¿eh? Siempre está en primer lugar. En segundo lugar suelen estar la Católica y la Cayetano Heredia, que son privadas, ¿no? Pero San Marcos está en primer lugar siempre. Y nunca te he preguntado por qué la uni no está incluida en el ranking. Es que la uni enseña ingeniería, nada más, no enseña otras ciencias, ¿no? ¿Ves? La ingeniería son ciencias aplicadas, pues. Lo mismo pasa con el ranking a nivel mundial, ¿no? Harvard suele ser la universidad número 1 en el mundo, ¿no? O a veces hay otras por ahí, ¿no? Pero el MIT no interviene, ¿te das cuenta? No la pone en ranking, ¿no? Igual, es ingeniería. Cuando me refiero a no más, no me refiero a que sea menos importante, no, sino que me refiero a que es esa carrera nada más, ¿no? De ciencias aplicadas, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, muy bien, continuemos. No, es porque de hecho el examen de la uni es uno de los más difíciles que hay, ¿no? En el Perú, ¿no? Muy bien, chicos, sigamos. 6. A ver, ¿quién va a responder las 6? A ver, porque se vaya preparando. A ver. Yadirita, no, Yadirita sí, ya está en todas ella, en todas las clases participa. Ramos también, Cruz Barrientos también saben que participa. Astopillo, últimamente Astopillo está muy callado. Vamos a preguntar a Astopillo algo, a ver. Ahora Astopillo, la número 6, ya dijo, a ver para ti. Dice así, Darwin no creyó en las teorías sobre el origen de la vida de su tiempo y planteó una nueva denominada teoría de la evolución. Empero, si decimos que todo hombre de ciencia se rige mediante el método científico, ¿cuál habrá sido el primer paso que dio Darwin en su investigación? ¿Ah? ¿Te acuerdas, no? La investigación científica. ¿Cuál es el primer paso? A ver. Ya respondió Grisel, pero ¿qué dice Astopillo? A ver, acuérdate de Astopillo. Investigación científica. ¿Cuál es el primer paso? A ver. La A. Claro. El planteamiento del problema, ¿no es cierto? Claro. El segundo paso, una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. La A es primero. Planteamiento del problema. Muy bien, Astopillo.
También había respondido, como siempre, Grisel. Grisel también responde muy a menudo. Ya, los felicito. Muy bien. 7. A ver, vamos a ver. ¿Para quién es la 7? A ver. Hay 2 ramos. Ya. A ver. Sandoval. A ver, Sandoval Lázaro. Sandoval Lázaro va a responder la pregunta 7, ¿ya? A ver, Sandoval. 7. La epistemología de Popper muestra que los científicos buscan principalmente, a ver, acuérdate Popper y el falsacionismo. A ver, ¿ya? Ya, Grisel ya respondió. ¿Qué dice Sandoval? A ver, Sandoval. Repito, Popper postula la teoría de la falsación, ¿no? Falsación. ¿Ya? ¿Ah? Sandoval, pero estás ahí, ¿no? Estás pensándolo, ¿no? A ver, dime presente. Sandoval. Sandoval. A ver, escribe presente, Sandoval, para saber al menos que estás ahí. Ya, hijo, es lo más importante. No escribe Sandoval, ¿ah? Sandoval. ¿Dónde se ha ido Sandoval? Sando. Ya. No está Sandoval, ¿ah? Qué decepción, qué decepción. Ya. Bueno, Grisel y Yadilita, como siempre, que están en todas, ya respondieron. Sí, pues, aquí la respuesta es la B. Muy bien, ¿no? Refutar conjeturas, ¿ya? La epistemología de Popper muestra que los científicos buscan principalmente refutar conjeturas. Conjeturas son hipótesis, pues, ¿ya? Hipótesis. ¿Ya? Hasta el momento, ¿ya? No se conoce un cuervo que no sea negro. ¿Qué está buscando? Refutar esa hipótesis de que los cuervos son negros. Pues. Está buscando un contraejemplo para refutarlo. ¿Ya? Eso es lo que te propone Popper. ¿Ya? Hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hasta el momento no se conoce un metal que no se dilate con el calor. ¿Ya? En todos los casos estoy buscando refutar una conjetura o hipótesis. Eso es el falsacionismo. ¿Ya? Busco refutarla ¿cómo? Encontrando un contraejemplo. En el primer caso, un contraejemplo sería un cuervo que no sea negro, pues que sea de cualquier otro color. En el segundo caso, un metal que no se dilate con el calor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. 8. A ver, ¿a quién preguntamos? A ver. Torreblanca ya contestó ya. Ah, Torreblanca cuando quiere, Torreblanca. Sí, yo no dudo en tu capacidad, Torreblanca. Pero, ya. Muy bien. Flores. A ver, Flores Guamán. Flores Guamán va a contestar la pregunta 8. ¿Ya? Flores Guamán. Tanto el Círculo de Viena, ¿ya? Como Karl Popper no es el Círculo de Viena, ¿ya? Pero ambos realizan un estudio de la investigación científica. A ver, esta pregunta está un poquito más complicadita. Ajá, pero ya respondieron ya, mira, Grisel y Adiri y Torreblanca. Wow. Los chicos, está muy bien, ¿eh? Muy buen nivel, chicos, ustedes, ¿eh? Muy buen nivel. Ya. ¿Pero qué dice Flores? Ah, Flores también, no se queda atrás Flores, por supuesto. Flores dice que es la de... Sí, un estudio lógico, ¿no? Ellos realizan un estudio lógico. En cambio, Thomas Kuhn y Paul Feyerabend, ellos realizan un estudio histórico, ¿no? En cambio, el Círculo de Viena, o sea, el neopositivismo y el racionalismo crítico de Popper, ambos hacen un estudio lógico. Lógico. Muy bien respondido. Muy bien. Uy, me salté. ¿Qué cosa? ¿Qué cocha? Y no está el 9-10, no me digas. Ahí está, 9-10. He movido eso, ¿cómo he movido eso? Ya, bueno.
9 y 10. A ver. Farfán. A ver, Farfán, por favor, la pregunta 9. ¿Ya? A ver, Farfán, la número 9. ¿Es correcto para Popper? García, Guisado ya contestó, Grisel también. ¿Pero qué dice Farfán? A ver, Farfán, la número 9. A ver. A ver, Farfán Aliaga. Estás allí, ¿no? A ver. Nico, dime, a menos sí está escribiendo, ¿no? ¿O no? A ver, no, a ver. Farfán, a ver, escríbeme, presente, al menos para saber que estás ahí, al menos. Farfán. Farfán. No contesta Farfán. Farfán. Ya, no está Farfán, ¿ah? Ya. Muy bien. A ver, chicos, entonces ya vamos a ver con lo que han respondido ustedes. ¿Ya? Han respondido García, Guisado, Grisel. Ya han respondido, dicen que es la A, ¿no? Es correcto para Popper, claro, que la ciencia es provisional, ¿no? Hasta que encuentres el contraejemplo, pues. Hasta el momento, es provisional, ¿te das cuenta? No se ha encontrado un cuervo que no sea negro. ¿Ves? Entonces, la ciencia es provisional nomás. Hasta el momento no se conoce de un metal que no se dilate con el calor. ¿Ya? Eso es provisional. Entonces, para Popper, ya la ciencia es provisional. ¿De acuerdo? Son hipótesis temporales que pueden ser falseadas. ¿De acuerdo? Son conjeturas que pueden ser falseadas. Listo. 10. A ver, Rodrigo Inga, 10. Señale lo que corresponde con el positivismo lógico. Esto es el círculo de Viena, ¿no? A ver, Rodrigo Inga. A ver, la 10. Rodrigo Inga. Ya. A ver, Torreblanca ya contestó ya. Pero a ver, Rodrigo Inga. A ver. Grisel, Leva, Torreblanca. Ya, a ver, Rodrigo, al menos dime que estás presente. Ya, hijo, a ver, ¿estás ahí? Solamente dime, presente nada más, hijo. Si tienes dudas, no hay problema. Pero quiero saber que estás en el aula. ¿Ah? ¿Estás atento? A ver, Rodrigo, presente. Rodrigo. Rodrigo Inga. La tierra llamando a Rodrigo. La tierra llamando a Rodrigo. ¿Dónde estará Rodrigo? No está. No está. Bueno, ya chicos, entonces no está. Mira, hay varios que no están, ¿ah? Hoy día se han relajado algunos. Ya. Yadirita, Grisel y Torreblanca, ¿no? Dicen que es la D. Claro, y es verdad, no se equivocan. ¿Ya? El positivismo lógico plantea que es científico el conocimiento o el enunciado que es verificable. Verificable. ¿Ya? Por eso la respuesta es la D. Cuidado, por ahí algunos se puede haber confundido con la A, pero porque sí, pues el positivismo lógico plantea el inductivismo, pero acá dice se opone y no se opone. Al contrario, está a favor del inductivismo. ¿Ya? Por eso la única opción es la D. El conocimiento científico es verificable. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Ya. 11.
Ya me da miedo preguntar ya. Colán, a ver, Colán, la número 11. Colán. Dice así, la época D es el momento en donde los científicos defienden el paradigma dominante, a decir de Thomas Kuhn. A ver, ¿cuál sería tu respuesta, Colán? A ver, la Torre Blanca ya respondió. A ver, Colán. García también ya respondió. A ver. Juancito Colán, estás ahí, a menos ponme presente, ¿ya? Porque ya estoy dudando ya de que algunos de ustedes no están ahí, ¿no? Ah, ahí está Colancito. Muy bien, Juancito. Ya, ya, ya. No hay problema. Si te equivocas, al menos estás ahí, ¿ya? Muy bien. Entonces, la época ya D es el momento en donde los científicos defienden el paradigma dominante. A eso se le llama ciencia normal, nada más, ¿ya? Ciencia normal. Es cuando los científicos realizan investigaciones dentro del paradigma, sin cuestionar el paradigma, incluso más bien defendiendo el paradigma vigente. Eso se llama ciencia normal nomás, ¿ya? En 11 la respuesta es la B, ¿ya? 11 la respuesta es la B. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, ahí está. Sí, Juancito sí está. Listo. Y la última, a ver, 12. Postura que propone que la ciencia es solo un conjunto de creencias. Nada más. A ver, ¿quién podría haber postulado eso? A ver. En esta teoría, de acá, ¿no? Mira, incluso mira lo que el ejemplo que te ponía, ¿no? Copérnico propone que el Sol es el centro del universo, dice, ¿no? Pero motivado en un primer momento por sus preferencias mitológicas, o sea, por sus creencias, ¿ah? ¿Ya? Porque él veía esa estrella como el supremo bien del cual hablaba Platón. ¿Te das cuenta? Así comienza él, ¿ah? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta es una postura del anarquismo epistemológico. Que la ciencia es solo un conjunto de creencias. Cuidado, ¿ah? Porque Popper no plantea eso. Popper plantea que la ciencia es provisional, pero es ciencia, no son creencias nada más. ¿Ya? Cuidado, cuidado. ¿Ya? Acá es el anarquismo epistemológico. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta final? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No hay preguntas? Bueno, ya.